El aire en Santa Fe, Ciudad de México, vibraba con el poder de millones de dólares convertidos en metal, pintura y ego. Ferraris de un rojo imposible reflejaban el cielo azul. Lamborghinis parecían bestias agazapadas, listas para saltar, y una flota de Porsches exhibía la perfección de la ingeniería alemana. En medio de este santuario de la opulencia, un bocho de 1985 era una cicatriz, una ofensa visual. Su pintura mate, gastada por el sol y el tiempo, las defensas con costras de óxido y unos rines de acero tan sencillos que dolían a la vista, lo hacían parecer un fantasma de otro mundo, de otra clase social. Un hombre, descendiendo de un McLaren que brillaba como una joya negra, señaló el humilde coche. Su voz, goteando veneno y superioridad, cortó el murmullo de admiración. Con una sonrisa despectiva que arrugaba las comisuras de su boca perfecta, preguntó en voz alta para que todos oyeran: ¿Esta chatarra es tuya? La pregunta flotó en el aire, seguida por una carcajada estridente y cruel, que fue el detonante para que el resto de la élite se uniera al festín. La pregunta impactó a Lina como una bofetada física. Con sus 24 años, parada junto al coche que era su vida, sintió el calor de docenas de miradas burlonas sobre ella. Sus jeans gastados y su camiseta deslavada se sentían como un uniforme de pobreza en medio de los trajes de diseñador y los vestidos de seda. Las risitas se multiplicaban, un coro de desprecio que se mezclaba con el olor a cuero caro y perfume importado. Alrededor, los celulares se alzaron como pequeñas lápidas digitales, grabando su humillación para la posteridad de las redes sociales. Lina no se encogió. Se mantuvo erguida con una calma exterior que contrastaba brutalmente con el circo que se formaba a su alrededor. Sus manos, con las uñas cortas y marcas de grasa incrustadas bajo la piel, eran el mapa de su esfuerzo, un testamento silencioso de incontables noches en vela. Ese silencio digno, esa negativa a mostrarse vencida, fue lo que más enfureció al hombre del McLaren. No era suficiente con burlarse, necesitaba quebrarla. El hombre, un magnate inmobiliario llamado Ricardo, no iba a dejar que el momento se enfriara. La indiferencia de la joven era un insulto a su estatus. Decidió que la humillación privada no era suficiente. Necesitaba un espectáculo público. Con pasos decididos, se acercó al pequeño escenario donde el organizador del evento había dejado un micrófono. Lo tomó y el chirrido agudo del acople de audio silenció las conversaciones restantes. Todas las miradas se clavaron en él. «Atención, damas y caballeros», proclamó con una voz de anfitrión de circo. «Parece que tenemos a una soñadora entre nosotros, una joven visionaria que cree que esta carcacha», dijo, escupiendo la palabra con asco, «puede competir con nuestras máquinas». Una nueva ola de risas recorrió a la multitud. Sus amigos ricos, clientes potenciales y otros expositores formaron un círculo más apretado, un anfiteatro de arrogancia con Lina y su bocho en el centro, atrapados bajo el juicio implacable de sus teléfonos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, deleitándose con su poder, caminó hacia Lina, mirándola de arriba abajo con desdén. «Vamos a hacerlo interesante», dijo, su voz resonando por los altavoces. «Te ofrezco $500,000, aquí y ahora, en efectivo, si esta chatarra siquiera arranca y da una vuelta completa al estacionamiento». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos estuvieran grabando. Pero continuó, saboreando cada sílaba. «Si no arranca, o si se apaga a medio camino, pasarás el resto del día de rodillas, puliendo los rines de mi McLaren con un paño frente a todo el mundo». La apuesta imposible quedó suspendida en el aire, una guillotina de humillación. Ricardo sonrió, seguro de su victoria. Creía haberla acorralado, haberla sentenciado. No tenía idea de que, en su ceguera arrogante, acababa de entregarle la llave de su propia destrucción. El mundo estaba a punto de descubrir quién era ella, hasta que ella aceptó el reto, con un casi imperceptible asentimiento. Pero antes de que Lina entre en ese bocho y encienda el motor que silenciará para siempre a los arrogantes, queremos hacerte una pregunta. Dinos desde qué ciudad nos estás escuchando. ¿Alguna vez te has sentido subestimado, juzgado por tu apariencia o tus recursos? Comparte tu historia en los comentarios, queremos leerte. Si crees en la justicia,
en que el talento verdadero no tiene clase social y que la inteligencia siempre triunfa sobre la soberbia. Este es tu canal. Suscríbete ahora mismo y activa esa campana de notificaciones, porque te aseguramos que no querrás perderte ni un segundo de las lecciones que impartimos. Y sobre todo, quédate hasta el final. Te prometemos que el rugido de esta supuesta chatarra te pondrá la piel de gallina y el destino de Ricardo te dejará completamente sin palabras. La verdadera función apenas está por comenzar, y la venganza es un plato que se sirve con el rugido de un motor V8. Lina, con sus 24 años, era el alma de ese bocho, una extensión de su propia historia. Sus ropas no eran una elección de moda, sino un uniforme de necesidad. Unos jeans gastados por el roce constante contra el metal y el concreto, una camiseta deslavada que alguna vez fue negra, y unas botas de trabajo con las suelas a punto de rendirse. Su apariencia humilde era un escudo, una armadura de indiferencia que había aprendido a usar para navegar un mundo que la juzgaba constantemente por la portada antes de leer una sola línea de su contenido. La gente veía a una chica pobre, una insignificante mecánica de barrio. No veían a la guardiana de una promesa, a la depositaria de un legado forjado en aceite, sudor y un amor inquebrantable. Ella no estaba allí para impresionar, estaba allí para cumplir un destino que había elegido, o que quizás la había elegido a ella. La motivación de Lina no era el dinero ni la fama, era un motor mucho más poderoso y desesperado que ardía en su pecho, su padre. Él, un titán en su juventud, un aclamado piloto de la NASCAR México Series, cuyo nombre una vez fue coreado por miles, ahora yacía en silencio en una cama. La diabetes, esa ladrona silenciosa, le había arrebatado primero su carrera, luego su movilidad y finalmente su pierna izquierda en una amputación cruel. Ahora, la enfermedad amenazaba con reclamar la derecha, una sentencia de muerte lenta y humillante. Cada peso que Lina ganaba, cada pieza que compraba para el bocho, estaba intrínsecamente ligado a la esperanza de costear un tratamiento mejor, de devolverle a su padre no solo la salud, sino la dignidad que la enfermedad le estaba robando día a día. El bocho era más que un coche, era su arma en una guerra contra la desesperanza. El auto en sí era una reliquia sagrada, el primer vehículo que su padre había comprado con el sudor de su frente, mucho antes de la gloria de las pistas, y antes de eso, perteneció a su abuelo, un mecánico de la vieja escuela cuyo taller era el paraíso de la infancia de Lina. Ella había crecido entre el olor a gasolina y el sonido metálico de las herramientas, aprendiendo a leer el lenguaje de los motores antes que los libros. Su abuelo, un hombre de manos callosas y corazón noble, le había enseñado que cualquier máquina, sin importar cuán vieja o rota, tenía un alma esperando ser despertada. Cuando él falleció, le dejó a Lina sus herramientas gastadas y una filosofía de vida. El verdadero valor no está en lo que compras, sino en lo que eres capaz de crear y reparar con tus propias manos y tu ingenio. Esa filosofía se convirtió en un juramento solemne, la promesa de Lina, susurrada a su padre en una de sus noches más oscuras y a la memoria de su abuelo cada vez que abría la caja de herramientas, era transformar ese humilde bocho. No solo restaurarlo, sino convertirlo en una bestia, en una obra de arte mecánica que desafiara todas las expectativas. Sería la prueba viviente de su legado familiar, un monumento de metal y potencia que gritaría al mundo que el espíritu de su padre, el piloto, y la sabiduría de su abuelo, el mecánico, seguían vivos a través de ella. Cada tuerca apretada, cada cable soldado, era un acto de devoción, un paso más en el cumplimiento de una misión que consumía cada segundo de su existencia y cada centavo que lograba reunir con trabajos precarios y mal pagados. La verdadera arma secreta de Lina no estaba hecha de acero, sino de conocimiento puro y duro, adquirido con una tenacidad sobrehumana. Su sueño de estudiar ingeniería en la prestigiosa UNAM se había hecho añicos contra el muro de la realidad económica. La matrícula era un lujo imposible cuando la prioridad era la insulina de su padre y la comida en la mesa. Pero si las puertas de la academia se le cerraron, ella simplemente construyó las suyas propias. Su mente era una esponja insaciable, y su determinación,
Una fuerza de la naturaleza. Convirtió su pequeño cuarto y el garaje polvoriento en su propia universidad, una institución de un solo alumno, donde las clases duraban hasta el amanecer y la única calificación que importaba era el rugido de un motor bien afinado. Su educación fue un mosaico global de sabiduría oculta. Mientras otros jóvenes de su edad salían de fiesta, Lina pasaba las madrugadas encorvada sobre la pantalla trincada de su celular, traduciendo laboriosamente manuales de servicio de Volkswagen escritos en un denso y técnico alemán gótico. Usaba traductores en línea gratuitos, luchando contra la gramática torpe y los términos arcanos, reconstruyendo el significado de diagramas complejos, oración por oración, palabra por palabra. Pasaba horas, a veces días, descifrando un solo párrafo sobre la dinámica de fluidos de un carburador de hace 50 años, absorbiendo conocimientos que la mayoría de los mecánicos modernos consideraban obsoletos, pero que para ella eran los cimientos de la verdadera maestría. Su búsqueda de conocimiento la llevó a los rincones más oscuros de Internet. Descubrió canales de YouTube de preparadores de motores rusos, videos granulados y sin subtítulos, donde hombres corpulentos en garajes helados hacían magia con bloques de motor viejos. Incapaz de entender una palabra de lo que decían, Lina aprendió a ver. Observaba el movimiento de sus manos, la secuencia en que apretaban los tornillos, la forma en que escuchaban el silbido de un turbo. Aprendió a leer los esquemas dibujados en pizarras sucias y a interpretar el cambio en el tono de un motor como si fuera un idioma universal. Se suscribió a foros de electrónica de bajo costo, devorando cursos gratuitos sobre microcontroladores y programación básica, entendiendo que el futuro de la mecánica no estaba solo en el metal, sino también en el silicio. Lo que hacía a Lina una genio no era solo su dominio de lo antiguo o su comprensión de lo nuevo, sino su habilidad única para fusionarlos. En su mente, un bocho de 1985 y un microcontrolador Arduino de $10 no eran mundos opuestos, sino piezas del mismo rompecabezas. Aprendió a diseñar y construir sus propios sistemas híbridos, combinando la robustez de la mecánica analógica con la precisión de la electrónica digital de bajo costo. Utilizaba la carcasa de un distribuidor antiguo para alojar un sensor de posición del cigüeñal que había fabricado ella misma, y programaba secuencias de inyección de combustible en una pequeña placa que había rescatado de un electrodoméstico desechado. Su bocho no era una restauración, era una reinvención, un testamento a la innovación nacida de la pura necesidad. Sus manos contaban la historia de su sacrificio. No eran las manos suaves que la sociedad esperaba de una mujer joven. Estaban cubiertas de pequeñas cicatrices de llaves que resbalan, quemaduras de soldadura y cortes de bordes afilados. La grasa estaba tan incrustada en las líneas de sus palmas que parecía parte de su ADN. Cada callo era una medalla ganada en la batalla contra el escepticismo y la fatiga. Durante el día, trabajaba turnos extenuantes como mesera, soportando sonrisas condescendientes para ganar el dinero que mantenía a su padre con vida, y compraba una bujía o un galón de aceite. Por la noche, se transformaba. La fatiga desaparecía, reemplazada por una concentración feroz, mientras daba vida a la máquina que representaba su única esperanza de un futuro mejor. Así, el bocho de 1985, con su pintura gastada y su apariencia inofensiva, era el perfecto reflejo de su creadora. Por fuera, era fácil de subestimar, de descartar como chatarra, como algo sin valor. Era el epítome del underdog, el desvalido, pero por dentro, oculto bajo ese capó abollado, latía un corazón monstruoso, un motor V8 trasplantado y modificado hasta el límite, controlado por un cerebro electrónico diseñado a medida por una mente brillante y desesperada. El coche era la autobiografía de Lina, escrita en acero, cables y una voluntad de hierro. Al aceptar la apuesta de Ricardo, no estaba defendiendo solo un auto, estaba defendiendo a su padre, a su abuelo, y cada noche de insomnio que había invertido en demostrar que el verdadero poder no se compra, se construye. La arrogancia de Ricardo, herida por la silenciosa dignidad de Lina, se transformó en una necesidad depredadora. No era suficiente haberla señalado,
Necesitaba desmantelarla pieza por pieza frente a su propio mundo. La presencia de esa joven y su coche plebeyo era una mancha en su lienzo de perfección y poder, una nota discordante en su sinfonía de superioridad. En su mente, la indiferencia de ella no era fortaleza, sino una afrenta directa a su estatus, un desafío que debía ser aplastado públicamente. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios mientras se dirigía con pasos firmes hacia el pequeño escenario, viendo el micrófono del organizador no como una herramienta de comunicación, sino como un arma para orquestar la humillación perfecta. Su blazer Armani se movía con la fluidez de un depredador que ha localizado a su presa y se prepara para el ataque final. Con un gesto de posesión, arrancó el micrófono de su base. El agudo chillido del acople de audio cortó el aire, un sonido estridente que silenció instantáneamente las conversaciones y risas. Cientos de cabezas se giraron al unísono, sus miradas fijándose en el hombre que ahora ostentaba el control total de la atención del evento. La luz del sol se reflejaba en la esfera dorada de su reloj Rolex, un destello cegador que subrayaba su poder. Parado allí, con la flota de superdeportivos como su telón de fondo, Ricardo parecía un emperador romano a punto de dictar sentencia en el Coliseo. El murmullo de la multitud se desvaneció, reemplazado por una quietud expectante. Sabían que estaban a punto de presenciar un espectáculo, y la crueldad era el entretenimiento preferido de su círculo. «Atención, damas y caballeros», su voz, amplificada y resonante, retumbó por todo el estacionamiento. Había un tono teatral y burlón en su proclama, el de un maestro de ceremonias presentando el acto más ridículo del circo. Parece que tenemos a una soñadora entre nosotros, una joven visionaria que cree que esta carcacha, escupió la palabra, cargándola de todo el desprecio que pudo reunir, puede competir con nuestras máquinas. Las miradas, antes dispersas, ahora se enfocaban con una intensidad láser sobre Lina y su bocho. Los teléfonos móviles, que antes grababan de forma casual, ahora se alzaban con propósito, las lentes rojas de grabación parpadeando como los ojos de una manada de lobos rodeando a su víctima. La multitud, compuesta por la élite financiera y social de la ciudad, se convirtió en un solo organismo de desdén. Mujeres envueltas en sedas y joyas intercambiaban sonrisas cómplices, mientras los hombres, con sus trajes a medida, negaban con la cabeza con una diversión condescendiente. No eran espectadores pasivos, eran cómplices activos, validando la crueldad de Ricardo con su aprobación silenciosa y sus risitas audibles. Susurros venenosos se propagaban como un virus. ¡Qué vergüenza! Alguien debería escoltarla fuera. ¿Cómo se atreve a aparcar eso aquí? Se deleitaban con el drama, con la clara delimitación entre ellos y ella, un recordatorio gratificante de su propia posición elevada en la jerarquía social. Ricardo bajó del pequeño podio y caminó lentamente hacia Lina, rodeando el bocho como un tiburón que estudia a su presa antes del mordisco final. Cada paso era deliberado, cada gesto calculado para maximizar la humillación. Señaló un punto de óxido en la defensa con la punta de su zapato italiano de 10,000 pesos. «Miren esto», dijo al micrófono. «Arte abstracto, supongo». La multitud rió a carcajadas. Pasó su mano por la pintura mate, fingiendo limpiarse el polvo con una mueca de asco. «¿Y estos rines? Creo que mi abuela tenía unos iguales en su carretilla». La risa se hizo más fuerte, un oleaje de desprecio que amenazaba con ahogar a Lina, quien permanecía inmóvil, como una estatua desafiante en medio de la tormenta. Este contraste era lo que más enfurecía a Ricardo. Su espectáculo de poder y burla se estrellaba contra un muro de calma inquebrantable. Lina no lloraba, no suplicaba, no se encogía. Permanecía erguida, con la barbilla ligeramente levantada, su mirada fija en un punto lejano sobre los hombros de la multitud. Sus manos, en lugar de temblar, estaban relajadas a sus costados. Era una isla de dignidad en un océano de arrogancia, y su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Esta negativa a participar en su propio linchamiento público era un acto de rebelión que Ricardo no podía tolerar. La humillación debía ser completa, y para ello necesitaba romperla. Necesitaba verla suplicar. Impulsados por la frustración de Ricardo,
Los miembros más audaces de la multitud comenzaron a gritar sus propias burlas, compitiendo por la aprobación del magnate. «Apuesto a que funciona con pedales», gritó un joven con una camisa de seda desabotonada, provocando una nueva oleada de risas. «Llévalo al depósito de chatarra, es donde pertenece», vociferó una mujer con gafas de sol del tamaño de platos pequeños. Cada comentario era una piedra lanzada, cada carcajada un golpe. El aire se llenó con el sonido feo y colectivo de la burla. Un coro cruel que rebotaba en las carrocerías pulidas de los coches de lujo, amplificando la soledad y el aislamiento de Lina en el centro de aquel circo humano. Viendo que las burlas verbales no lograban quebrar el espíritu de Lina, el rostro de Ricardo se endureció. La diversión fue reemplazada por una ira fría y calculadora. Una nueva idea, mucho más sádica y definitiva, floreció en su mente. Levantó una mano enguantada en cuero para silenciar a su jauría de seguidores. La multitud obedeció al instante, ansiosa por la siguiente fase del espectáculo. Una sonrisa se extendió por el rostro de Ricardo, pero esta vez no era de diversión. Era una sonrisa afilada, la de un jugador que está a punto de apostarlo todo, sabiendo que las cartas están marcadas a su favor. «Vamos a hacerlo interesante», anunció, su voz ahora con un filo de acero. «Te ofrezco $500,000, proclamó, su voz resonando con una autoridad innegable. Hizo una pausa, dejando que el peso de la cifra se asentara en la mente de todos. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. $500,000 no era una cifra trivial, ni siquiera para ellos. La apuesta acababa de elevarse de una broma de mal gusto a un evento de alto riesgo, un drama con consecuencias reales. $500,000 en efectivo, aquí y ahora, repitió, señalando a un asistente que ya se movía para buscar un maletín de su coche. «Todo tuyo si esta cosa», dijo señalando el bocho, «siquiera arranca y logra dar una vuelta completa a este estacionamiento sin desintegrarse». Luego, con una crueldad teatral, reveló la otra cara de la moneda, la cláusula que garantizaría la humillación total que tanto anhelaba. «Pero», continuó, saboreando cada sílaba, «si no arranca, o si ese motor de licuadora se apaga a mitad de camino, te quedarás aquí. Pasarás el resto del día de rodillas». Hizo una pausa para que la imagen se grabara en la mente de todos, puliendo los rines de mi McLaren, con un paño, frente a todo el mundo. La multitud jadeó, no de horror, sino de éxtasis. La propuesta era brutal, medieval en su concepción de justicia. La imagen de la chica pobre y sucia, arrodillada a los pies del coche de $1,000,000, era demasiado irresistiblemente perversa para no disfrutarla. La multitud estalló, ya no con risas, sino con una excitación febril. Se habían convertido en una turba del Coliseo, sedienta de espectáculo, sin importar el resultado, aunque claramente favorecían la humillación. «Acepta, acepta», comenzaron a corear algunos, mientras otros ya enfocaban sus cámaras en los rines del McLaren, anticipando la escena. La atmósfera se cargó de una electricidad salvaje. La vergüenza de Lina ya no era un producto secundario, era el premio principal. Ricardo había logrado transformar un evento de lujo en un juicio público, y él era el juez, el jurado y el verdugo. La presión sobre Lina era ahora monumental, insoportable. Ricardo se acercó a ella, invadiendo su espacio personal hasta que pudo oler el sutil perfume de su traje caro. Inclinándose, su voz fue un susurro bajo y venenoso, pero el micrófono que aún sostenía lo transmitió a toda la audiencia. «Es tu última oportunidad, Cenicienta», siseó. «O te largas de aquí con el rabo entre las piernas, o aceptas. Quizás te vayas a casa como una princesa con $500,000, o quizás simplemente demuestres lo que todos ya sabemos, que no eres más que una sirvienta jugando a estar en un baile al que no fue invitada». La personalización del insulto, la referencia directa a su clase, fue la estocada final, diseñada para herir y provocar una reacción desesperada. El mundo pareció detenerse, el peso de miles de miradas, el eco de las burlas, la promesa de una riqueza inimaginable o de una humillación imborrable, todo cayó sobre los hombros de Lina. En ese instante,
No era solo un coche lo que estaba en juego, era el legado de su abuelo, la promesa a su padre enfermo, cada noche de insomnio, cada gota de sudor, cada cicatriz en sus manos. Era su valor como persona, puesto a juicio por un hombre que no veía más allá de la superficie. El silencio se hizo tan denso que era casi sólido. Todos contuvieron la respiración, esperando su respuesta, su inevitable rendición. Lina no pronunció una sola palabra. Lentamente, levantó la cabeza y, por primera vez, fijó su mirada directamente en los ojos de Ricardo. No había miedo en su expresión, no había ira, solo una calma profunda, una certeza helada que lo desconcertó por un instante. Fue una mirada larga, inquebrantable, que pareció ver a través de su traje, de su reloj, de su arrogancia, y directamente a la pequeña y vacía alma que había dentro. Luego, con una deliberación que fue un grito de guerra silencioso, asintió. Un único y casi imperceptible movimiento de su cabeza. El trato estaba sellado. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Ricardo, sorprendido por un segundo, rápidamente recuperó la compostura y una sonrisa de triunfo se apoderó de su rostro. Había caído en su trampa. Se apartó de ella, girando hacia su audiencia con los brazos abiertos, como un mago presentando el clímax de su truco. «La dama acepta», proclamó. «Preparen sus cámaras para el mayor fracaso automovilístico de la historia». La multitud vitoreó, el frenesí en su apogeo. Mientras Ricardo se bañaba en la adulación de sus pares, Lina le dio la espalda a él, a la multitud, al circo. Su mundo se redujo a una sola cosa, la manija de la puerta de su bocho. Para ella, el espectáculo había terminado. Ahora comenzaba el verdadero trabajo. Con una calma que era un grito de guerra silencioso, Lina le dio la espalda al circo de la arrogancia y abrió la puerta de su bocho. El sonido fue decepcionante. Un clank metálico y hueco, el sonido de una lata vieja que provocó una última oleada de risitas ahogadas en la multitud. Se deslizó en el asiento del conductor, un asiento de carreras desgastado pero funcional que había rescatado de un coche accidentado. El interior era un santuario de propósito, austero y sin adornos. No había alfombras, solo metal pintado. El tablero original estaba modificado con medidores adicionales de temperatura de aceite, presión y voltaje, sus cables cuidadosamente organizados y atados. Y allí, donde alguna vez estuvo el cenicero, un único botón rojo, sin etiqueta, esperaba como el corazón de la máquina. La atmósfera dentro del coche era de una concentración monástica, un mundo aparte del caos burlón que había fuera. Ignorando por completo la llave en el encendido, su mano se movió con una deliberación hipnótica hacia el botón rojo. Sus dedos, marcados por el trabajo duro, rozaron la superficie de plástico. Afuera, el silencio expectante se rompió con la voz de Ricardo, amplificada por el micrófono que aún sostenía como un cetro. «¿Qué pasa, princesa? ¿Se te acabó la batería?» Su comentario fue recibido con una carcajada general, el clímax de su comedia cruel. Lina no lo oyó, o no le importó. Su mundo se había reducido a ese simple circuito eléctrico. Su respiración era lenta y profunda. Con una presión firme y constante, hundió el botón. No hubo un estruendo, ni un intento de arranque. Solo un zumbido electrónico casi inaudible, un sonido agudo y de baja frecuencia que duró exactamente 3 segundos. La multitud se quedó perpleja. Ricardo sonrió aún más, convencido de que el chiste final había llegado. Lo que Ricardo y su séquito de aduladores no podían saber, lo que ningún mecánico convencional habría imaginado, era que esos 3 segundos eran el acto de genialidad más puro. Lina no estaba intentando arrancar el coche. Estaba ejecutando una secuencia que ella misma había diseñado y programado en un microcontrolador barato, oculto bajo el tablero. El zumbido era el sonido de una pequeña bomba eléctrica, adaptada de un sistema de limpiaparabrisas, que estaba presurizando el sistema de aceite del motor V8 trasplantado. Estaba forzando el lubricante a través de cada galería, cada cojinete y cada pasaje estrecho del motor, envolviendo cada componente metálico en una película protectora antes de que el motor siquiera girara una sola vez. Era una técnica de prelubricación,
un secreto que había descubierto en un oscuro diagrama técnico de un motor de tractor militar ucraniano de los años 70. La mayoría de los motores de alto rendimiento, especialmente los de gran cilindrada como el V8 que latía en el corazón de su bocho, sufren un desgaste catastrófico durante el arranque en frío. Esos primeros segundos, antes de que la bomba de aceite mecánica logre distribuir la presión, son un infierno de fricción de metal contra metal. Es la causa de la muerte prematura de innumerables motores potentes. 20 expertos alemanes, como los que Ricardo probablemente tenía en su nómina, podrían haberle instalado el motor, pero habrían pasado por alto este detalle fundamental, esta sutileza que separa a un ensamblador de un verdadero maestro. Lina, con su conocimiento enciclopédico y su ingenio forjado en la necesidad, había resuelto un problema de $1.000.000 con una solución de 20. Esos 3 segundos de zumbido no eran un fracaso, eran la clave de la longevidad y la fiabilidad absoluta. Cuando el zumbido cesó, un silencio total y expectante cayó sobre el estacionamiento. Las sonrisas burlonas estaban congeladas en los rostros de la multitud. Ricardo levantó el micrófono a su boca, listo para declarar su victoria y sentenciar a Lina a la humillación de pulir sus rines. La tensión era palpable, una energía espesa que se podía sentir en la piel. Lina exhaló lentamente. Su mano, que había descansado sobre la palanca de cambios, se movió ahora hacia la llave de encendido. Sus movimientos eran económicos, precisos, como los de un cirujano a punto de hacer la incisión final. Para ella, la apuesta ya estaba ganada. Lo que venía a continuación era simplemente la demostración, la firma atronadora en su obra maestra de ingeniería y venganza. Solo entonces giró la llave. No hubo vacilación. No hubo el gemido agónico de un motor de arranque luchando. La respuesta fue instantánea, violenta y absoluta. El bocho pareció explotar en sonido. Un rugido profundo, gutural y brutal sacudió el suelo de concreto, una onda de choque sónica que vibró en el pecho de cada persona presente. No era el sonido de un Volkswagen, era el rugido de una bestia mitológica despertando de un largo sueño, un monstruo furioso que había estado contenido dentro de la humilde carrocería. El coche entero se sacudió sobre sus suspensiones, agazapándose como un depredador listo para saltar. El sonido era tan abrumador, tan visceralmente poderoso, que las carcajadas y las burlas fueron aniquiladas, borradas de la existencia como si nunca hubieran ocurrido. La conmoción auditiva fue seguida por un espectáculo visual. Desde un tubo de escape lateral, corto y grueso, que emergía justo delante de la rueda trasera, una llamarada azul de 2 pies de largo lamió el asfalto por un instante. Un destello de metanol puro quemándose en la ignición. Pero el golpe de gracia, la ironía cósmica definitiva, fue el efecto dominó que el rugido del bocho provocó, como si respondieran a la llamada de un nuevo rey. Las alarmas de seguridad de todos los superdeportivos circundantes se dispararon al unísono. Los Ferraris, los Lamborghinis y el McLaren de Ricardo comenzaron a chillar y a destellar sus luces, un coro caótico y patético de pánico electrónico, completamente eclipsados y silenciados por la nota grave y dominante del V8. La chatarra había hecho gritar de miedo a los coches de millones de dólares. El rugido del motor se estabilizó en un ralentí profundo y amenazador, un murmullo que prometía una violencia increíble, y en el vacío que dejó la explosión inicial, el sonido más fuerte fue el silencio. Un silencio atónito, absoluto y total. Los teléfonos móviles que habían estado grabando la humillación ahora colgaban inútilmente de manos paralizadas. Las bocas que habían escupido insultos estaban abiertas en shock. Los ojos que habían mirado con desdén ahora estaban fijos, anchos y llenos de una incredulidad casi religiosa. La sonrisa de Ricardo se había desvanecido, reemplazada por una máscara de pura estupefacción. Su cerebro, programado para entender el mundo a través del precio y el estatus, simplemente no podía procesar la información sensorial que estaba recibiendo. El coche más barato del lugar estaba produciendo el sonido más glorioso y poderoso que jamás había escuchado. Ese silencio sagrado fue roto, no por una burla, sino por un sonido solitario.
el de dos manos aplaudiendo. Un hombre en la parte trasera de la multitud, un viejo mecánico que había venido a ver los coches clásicos y no a la élite, comenzó a aplaudir lentamente, con lágrimas en los ojos, reconociendo la maestría que acababa de presenciar. Su aplauso fue una chispa en un polvorín. Otro se unió, luego 10, luego 50. En segundos, la multitud que había venido a ver un linchamiento estalló en una ovación ensordecedora. Los aplausos no eran para un coche, eran para la chica. Eran un tributo a la genialidad, una disculpa colectiva, un acto de rendición ante un talento tan innegable que había demolido sus prejuicios en menos de 5 segundos. Lina no se regodeó en la ovación. Tenía un trabajo que terminar. Con una fluidez experta, pisó el embrague, el movimiento de su pierna firme y seguro, y metió la primera marcha. El sonido metálico de la transmisión de alto rendimiento al engranar fue nítido y profesional. Soltó el embrague suavemente y el bocho se deslizó hacia adelante sin un solo tirón. El motor V8 apenas cambiando de nota. Con una gracia que desmentía su apariencia, condujo el coche en una vuelta lenta y deliberada por el estacionamiento, pasando frente a las caras atónitas de la élite, el rugido de su motor una banda sonora de justicia poética. No corrió, no hizo alarde, simplemente demostró un control absoluto y sereno, una maestría que era mucho más intimidante que cualquier despliegue de velocidad bruta. Completó la vuelta y aparcó el bocho exactamente en el mismo lugar. Dejó el motor en ralentí por un momento más, permitiendo que su profundo y resonante latido se grabara en la memoria de todos los presentes. Cada pulso del motor era un martillazo en el ataúd de la arrogancia de Ricardo. Luego, con un simple giro de la llave, el monstruo volvió a dormir. El silencio que cayó esta vez fue diferente. Ya no era un silencio de shock, sino de profundo y abrumador respeto. El mundo había sido reordenado. El valor ya no se medía en millones de pesos, sino en conocimiento, en pasión y en la voluntad de una joven que se había negado a ser definida por las expectativas de los demás. Comente respeto si usted cree que Lina merecía esa transformación. Lina abrió la puerta. El clank metálico, que antes había sonado patético, ahora sonaba a victoria. Se bajó del coche y se quedó de pie junto a él, erguida y tranquila, mientras la ovación alcanzaba su punto álgido. La gente se agolpaba ahora, no para burlarse, sino para ver, para intentar comprender. Algunos se asomaban con reverencia al compartimento del motor, viendo la increíble obra de ingeniería que se escondía allí. Otros simplemente la miraban a ella, a la joven de jeans gastados que había silenciado a un imperio de ego con 3 segundos de un zumbido electrónico y el giro de una llave. En el centro de todo, Ricardo permanecía inmóvil, su rostro pálido, su mundo de certezas hecho añicos. Ya no veía una chica pobre, veía un espejo que reflejaba todas sus propias fallas. La venganza de Lina no había sido ruidosa ni jactanciosa, había sido precisa, brillante y, sobre todo, justa. El rugido del motor V8 se había desvanecido, pero seguía reverberando en la mente de Ricardo como una sentencia. El silencio que lo reemplazó era pesado, acusador. La arrogancia en su rostro, que había pasado del triunfo al shock, ahora se disolvía en una máscara de dolor incomprensible para la multitud. Ya no veía a Lina, la mecánica pobretona que había intentado humillar. En su lugar, proyectada sobre la figura de la joven, veía un fantasma. Veía a su hija, Julia. El sonido del motor no era el de un coche, era el eco de la risa de Julia en el garaje, la misma pasión que él había ridiculizado, que había aplastado bajo el peso de sus propias ambiciones. La serenidad de Lina, su control absoluto sobre la máquina que había creado, era una visión de lo que su propia hija podría haber sido, una imagen que le apuñalaba el alma con la culpa que había mantenido enterrada durante 5 largos años. Julia había muerto a los 19 años en un accidente de coche, no mucho después de una de sus peores discusiones. A ella, como a Lina, le apasionaban los coches antiguos. Soñaba con ser ingeniera mecánica, con pasar sus días con las manos manchadas de grasa, devolviendo la vida a reliquias olvidadas. Ricardo, un hombre que construyó su identidad sobre la percepción del estatus,
Siempre se había burlado de su sueño. Lo llamó un pasatiempo sucio, impropio de una dama, una pérdida de tiempo que mancharía el nombre de la familia. Presionó a Julia para que estudiara derecho, para que siguiera sus pasos en el mundo del poder y el dinero. Recordó vívidamente haberle arrebatado sus bocetos, llamando a sus proyectos basura, la misma palabra cruel que había escupido contra Lina y su bocho. La genialidad que acababa de presenciar no era solo una victoria de Lina, era una condena de sus propios fracasos como padre. La ovación de la multitud se convirtió en un zumbido distante en los oídos de Ricardo. El mundo se había reducido a la figura de Lina de pie junto a su creación, una obra de arte nacida de la pasión que él había denigrado. La armadura de su blazer Armani de miles de dólares y el peso de su reloj de oro macizo se sintieron repentinamente frágiles, inútiles. Aquel bocho, la chatarra, era una cosa hermosa, un testamento a la creatividad y al ingenio, exactamente el tipo de cosas que Julia había anhelado construir. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Al intentar destruir a Lina, había estado atacando el espíritu de su propia hija una vez más. Su respiración se volvió entrecortada, sus hombros, siempre rectos con orgullo, se encorvaron bajo el peso invisible de años de arrepentimiento. El magnate inmobiliario, el hombre que movía millones, se estaba desmoronando frente a todos, con pasos lentos y pesados, como si caminara a través de un lodo espeso. Ricardo comenzó a moverse hacia Lina. La multitud, sintiendo que el drama había cambiado de un espectáculo de poder a una confesión íntima, se apartó en silencio, creando un pasillo para él. Ya no era el depredador acercándose a su presa, era un penitente caminando hacia el altar de su juicio. Cada paso era una batalla contra el orgullo que había definido toda su vida. El maletín con el $500,000 yacía olvidado en el suelo, una suma obscena y trivial frente a la revelación que acababa de destrozar su mundo. Se detuvo a unos metros de Lina. Su rostro, normalmente una máscara de control inexpresivo, contorsionado por una emoción que ya no podía reprimir. Abrió la boca para hablar, pero lo único que escapó fue un sollozo ahogado que resonó en el silencio absoluto. La presa de su autocontrol se rompió por completo. Las lágrimas, no lágrimas silenciosas y dignas, sino sollozos desgarradores y feos, comenzaron a surcar su rostro. Para el horror y el asombro de todos, las rodillas de Ricardo se doblaron. El sonido de la tela cara de su pantalón raspando contra el áspero asfalto fue la única puntuación en el drama silencioso. Cayó de rodillas frente a Lina. «Perdón», logró decir, su voz rota, irreconocible. Levantó la vista, y todos vieron que no solo estaba mirando a Lina, estaba mirando a través de ella, a un recuerdo doloroso. «Ella», susurró, la confesión derramándose como veneno. «Mi hija, Julia, ella era como tú». Le encantaba esto. Soñaba con construir cosas hermosas. Y yo le dije que era basura. La humillación que había planeado para Lina se había vuelto contra él, transformada en una expiación pública y brutal. Su mirada finalmente se enfocó en Lina, llena de una súplica desesperada. «Tú no eres basura», continuó, su voz apenas un susurro pero escuchada por todos en el silencio sepulcral. «Eres una artista, eres brillante, eres todo lo que no le permití ser a ella». El perdón que buscaba no era por la apuesta ni por la burla pública, era por un pecado mucho más profundo, su ceguera, su arrogancia, su incapacidad para ver el valor más allá de una etiqueta de precio. Admitió su prejuicio, su fracaso moral, no solo ante Lina, sino ante el mundo que tanto se había esforzado por impresionar. En la genialidad de Lina, Ricardo no vio a una adversaria que lo había derrotado, sino el reflejo de su mayor pérdida y, quizás, una última e inesperada oportunidad de encontrar redención, no para sí mismo, sino para el sueño que una vez le negó a su propia hija. 10 meses después, en una de las zonas industriales más exclusivas del Estado de México, un letrero de acero cepillado y letras negras minimalistas anunciaba un nuevo epicentro de la excelencia automotriz. Legado Motors, restauración y performance. No era un taller, era una galería. A través de inmensas paredes de cristal,
Se podía observar un espacio quirúrgicamente limpio, donde los motores descansaban en pedestales como esculturas y las herramientas colgaban en paneles organizados con una precisión obsesiva. El penetrante olor a grasa y aceite rancio había sido reemplazado por el aroma limpio del metal pulido, el cuero nuevo y el café recién hecho. El dinero de la apuesta, sumado a una inversión sustancial y desesperada por parte de Ricardo, no solo había comprado un edificio, había materializado un sueño, transformando la promesa de Lina en un imperio de hormigón, acero y una reputación impecable que ya susurraba leyendas. Lina ya no vestía jeans gastados. Ahora llevaba un overol de trabajo a medida, de un azul profundo, con su nombre bordado en hilo plateado sobre el pecho. Lina, ingeniera en jefe. Sus manos, aunque todavía llevaban las marcas fantasma de viejas cicatrices, ahora sostenían tabletas de diagnóstico de última generación y calibradores digitales. La joven que una vez tradujo manuales en alemán gótico, ahora lideraba un equipo de 10 jóvenes ingenieros, los mejores de sus promociones, que la seguían con una mezcla de admiración y temor reverencial. No era una jefa que gritaba órdenes desde una oficina, era una mentora que se arrodillaba junto a ellos, explicando la sutil danza de la relación aire-combustible o la importancia de un par de apriete exacto. Se había convertido en la guía que ella nunca tuvo, forjando una nueva generación de artesanos que entendían que un motor, como una persona, tiene alma. La fama de Legado Motors creció de forma exponencial, alimentada por el boca a boca en los círculos más exclusivos del coleccionismo mundial. Los multimillonarios ya no enviaban sus Bugattis de preguerra o sus Ferraris clásicos para una simple reparación. Los enviaban para recibir el tratamiento Legado. La lista de espera para un proyecto completo superaba los 3 años. En el centro del vestíbulo de recepción, sobre una plataforma giratoria iluminada, descansaba el bocho de 1985. Impecable, pero con su pintura mate y sus defensas con óxido preservadas bajo una capa de barniz transparente, servía como el manifiesto de la empresa. Era un recordatorio perpetuo de que el valor no residía en el precio, sino en el potencial, y que el ingenio podía convertir la chatarra en un rey, silenciando a los imperios de la arrogancia con nada más que conocimiento y pasión. El milagro más grande, sin embargo, no estaba hecho de metal, sino de carne y hueso. El padre de Lina, gracias al mejor tratamiento médico que el dinero podía comprar, había estabilizado su salud. Una prótesis biónica de última generación le había devuelto la capacidad de caminar, de estar de pie. Pero más allá de la recuperación física, lo que había sanado era su espíritu. La sombra de la derrota que lo había consumido durante años fue reemplazada por una luz de orgullo incandescente. Aunque sus días como piloto habían terminado, había encontrado un nuevo propósito. Desde una impecable oficina con vistas al taller, administraba las finanzas de Legado Motors. Cada factura que firmaba, cada contrato que revisaba, era un testimonio del triunfo de su hija. Su mayor victoria no había sido en una pista de carreras, sino ver a su pequeña, la niña del garaje, convertirse en la reina de su propio reino. La transición no fue instantánea, sino el resultado de una conversación que cambió 2 vidas para siempre. Días después del evento, un Ricardo demacrado y visiblemente cambiado solicitó ver a Lina. Se encontraron no en un entorno corporativo, sino en el viejo y polvoriento garaje familiar. Él no llegó en un coche de lujo, sino en un modesto sedán conducido por un chofer. Sin su armadura de arrogancia, parecía más pequeño, más humano. Le entregó no solo el maletín con el $500,000 de la apuesta, sino los papeles de una transferencia por 10 veces esa cantidad. «No quiero tu perdón, porque no lo merezco», le dijo con la voz ronca. «Y quiero invertir en tu sueño. Quiero que construyas todo lo que ella no pudo. Déjame hacer esto». Por Julia. No era una transacción de negocios, era un acto de penitencia, pero Ricardo comprendió que el dinero, por sí solo, era una redención vacía. La verdadera deuda que tenía no era con Lina, sino con el espíritu de su hija y con todas las jóvenes como ella, cuyos sueños eran aplastados por el prejuicio. En un acto que conmocionó al mundo empresarial, liquidó una parte significativa de su imperio inmobiliario.
Vendió el McLaren, la colección de relojes, la casa de vacaciones en Aspen. Con ese capital, estableció la Fundación Julia. Su misión, clara y poderosa, era otorgar becas completas a mujeres jóvenes de entornos desfavorecidos para que estudiaran ingeniería, mecánica, programación y otras disciplinas STEM. Lina, por supuesto, fue nombrada miembro honorario del Consejo Directivo, encargada de ayudar a seleccionar a las candidatas y de mentorizarlas, asegurando que el legado de Julia se convirtiera en una fuerza de cambio real y tangible. La transformación de Ricardo fue total. Desaparecieron los trajes de Armani y los zapatos italianos, reemplazados por ropa sencilla y funcional. Se mudó de su ostentosa mansión en Las Lomas a un apartamento elegante pero discreto. Sus días ya no giraban en torno a la adquisición de propiedades, sino a la búsqueda de talento. Viajaba a pueblos remotos y barrios marginados, entrevistando a chicas que, como Lina, mostraban una chispa de genialidad en medio de la adversidad. Encontró un propósito que el dinero nunca le había dado, el de ser un puente, un facilitador de sueños. La mueca de superioridad fue reemplazada por una sonrisa genuina y a menudo cansada, la de un hombre que finalmente estaba haciendo un trabajo que importaba, encontrando su propia salvación al salvar a otras de la misma indiferencia que él una vez practicó. Periódicamente, Ricardo visitaba Legado Motors, nunca sin anunciarse y siempre con una caja de pan dulce de una panadería local. No venía a supervisar su inversión, sino a tomar un café con Lina. Se sentaban en un par de taburetes junto a un motor desmontado de un Jaguar E-Type, y él escuchaba. Escuchaba a Lina hablar de los desafíos técnicos de una restauración o de los progresos de las últimas becarias de la fundación. En una de esas tardes, mientras Lina describía con entusiasmo a una joven de Oaxaca que había construido un generador eólico con piezas de bicicleta, Ricardo sonrió, una sonrisa teñida de melancolía y paz. Julia habría estado fascinada contigo, dijo en voz baja. Gracias por mantener vivo su espíritu. En esos momentos, no eran un magnate y una mecánica, eran dos almas unidas por una pérdida y una segunda oportunidad. La justicia cósmica también alcanzó a los espectadores de aquel circo de humillación. El video del triunfo de Lina y el colapso de Ricardo se volvió viral, pero no como ellos esperaban. La narrativa se invirtió. Lina fue aclamada como una heroína popular, un símbolo de la lucha de clases y el mérito, mientras que Ricardo y su séquito se convirtieron en el hazmerreír de Internet, memes vivientes de la arrogancia castigada. Varios de los amigos de Ricardo, aquellos que habían gritado insultos, intentaron congraciarse meses después, llamando a Legado Motors para solicitar una restauración para sus superdeportivos. La respuesta, siempre cortés pero firme del padre de Lina desde la oficina, era la misma. La lista de espera es actualmente de 5 años. ¿Desea que lo apunte? La venganza más dulce no fue un castigo, sino la simple e innegable realidad de que ahora ellos necesitaban de ella. Dentro del taller, la filosofía de Lina estaba en plena acción. Una tarde, encontró a una de las primeras becarias de la Fundación Julia, una chica de 18 años llamada Sofía, casi llorando de frustración frente al complejo sistema de inyección de un Porsche 911 clásico. «No puedo, Lina, es demasiado complicado», sollozó. Lina no le dio la respuesta. Se arrodilló a su lado, limpió una mancha de grasa de la mejilla de la joven y le preguntó en voz baja, «¿Qué es lo último que probaste? ¿Qué te dice el motor? Escúchalo». Pasó la siguiente hora no reparando el coche, sino guiando a Sofía a través del proceso de diagnóstico, enseñándole a pensar, a experimentar y a confiar en su propio instinto. Estaba rompiendo el ciclo, construyendo activamente la red de apoyo y la comunidad que a ella le habían negado. Estaba construyendo ingenieras, no solo reparando coches. El ciclo se cerró por completo 2 años después, en el auditorio de una prestigiosa universidad técnica. Era la ceremonia de graduación de la primera generación de ingenieras de la Fundación Julia. Lina, como oradora principal, subió al podio. Su discurso no fue sobre éxito o dinero, sino sobre la dignidad del trabajo manual, la belleza de la resolución de problemas
y el poder de creer en un sueño imposible. En la primera fila, su padre, con el rostro surcado por lágrimas de orgullo, aplaudía con fuerza, y en la parte de atrás, casi oculto en la sombra, estaba Ricardo. No buscaba reconocimiento ni aplausos, simplemente observaba a las 20 jóvenes graduadas, 20 sueños que él había ayudado a hacer realidad. Su redención no estaba en el perdón de Lina, sino en la mirada brillante y esperanzada de cada una de esas futuras ingenieras. Y así, en un taller donde el legado de un abuelo mecánico y la pasión de un padre piloto se fusionaron en el talento de una hija indomable, todos aprendieron la lección más profunda. Descubrieron que el verdadero valor de una persona no se mide por el reloj en su muñeca o el coche que conduce, sino por lo que es capaz de construir con sus manos y su mente. Aprendieron que el talento genuino no conoce de clases sociales, género o apariencia, y que, como un motor perfectamente afinado, siempre encontrará la manera de rugir. La justicia cósmica, a veces, no solo castiga la arrogancia, sino que la utiliza como combustible para forjar un futuro más justo, más brillante y lleno de esperanza, construido sobre las cenizas de un prejuicio roto.